Buenos días, el día de hoy estaremos hablando de tonometría. La tonometría, en referencia al ojo, es la medida de la presión intraocular. Desde un punto de vista funcional, una presión intraocular normal es aquella que no produce daño al nervio óptico. No todos los ojos responden de manera similar a una presión intraocular en particular. Por lo tanto, una presión normal no puede representarse como una medida específica. Varios estudios de distribución de la presión intraocular han mostrado una presión intraocular media de 15.5 más menos 2.6 milímetros de mercurio y se ha demostrado que el límite superior es 2 desviaciones estándar por encima de la presión intraocular media, que es 20.5 milímetros de mercurio. Para medir la tonometría utilizamos un tonómetro. El tonómetro es un instrumento que aprovecha las propiedades físicas del ojo para permitir la medición de la presión intraocular. El primer tonómetro práctico fue inventado por McLavock en 1885. A Fick se le atribuye la invención de un segundo tonómetro de aplanación, que emplea una área fija producida por una fuerza ajustable. Este instrumento fue el precursor del tonómetro de aplanación de Goldman en 1954, que hoy se considera el tonómetro clínico más preciso. Las propiedades físicas de una córnea normal determinan los límites de precisión de la tonometría. Cuando la córnea se deforma con un tonómetro, el desplazamiento del líquido resultante hace que el resto del globo ocular se distienda. La tendencia de la pared del ojo es resistir el estiramiento y la deformación de la córnea aumenta la presión intraocular. Los tonómetros en los que la presión intraocular aumenta insignificativamente durante la tonometría, que es menos del 5%, se denominan tonómetros de bajo desplazamiento. El tonómetro de Goldman desplaza solo 0.5 microlitros de humor acuoso y aumenta la PIO solo un 3%. Los tonómetros que desplazan un gran volumen de líquido y en consecuencia aumentan significativamente la PIO se denominan tonómetros de alto desplazamiento. En un ojo normal, la PIO aumenta durante la tonometría de Schütz. Los tonómetros de alto desplazamiento son en su mayoría menos precisos que los tonómetros de bajo desplazamiento. La tonometría se puede clasificar en dos tipos, directo e indirecta. El método directo se inserta un catéter en la cámara anterior del ojo y el otro extremo se conecta a un dispositivo manométrico a partir del cual se calcula la presión. Aunque esta es la más precisa, no es un método disponible, ya que no es factible debido a su naturaleza invasiva. En el indirecto, este se basa en la respuesta de los ojos a una fuerza aplicada. Los métodos indirectos se pueden subdividir en métodos de contacto y sin contacto. El método de la palpación. La presión intraocular se estima mediante la respuesta del ojo a la presión aplicada por la pulpa del dedo, que éste se hunde fácilmente o es firme al tacto. Este lo podemos utilizar cuando no tenemos los recursos para medir la presión intraocular, en pacientes poco colaboradores o en niños. En los tonómetros de contacto, la medición de la presión intraocular se realiza deformando el globo y correlacionando la fuerza responsable de la deformación con la presión dentro del ojo. Tanto los tonómetros de indentación como la aplanación provocan una deformación del globo, pero la magnitud varía. El tonómetro de indentación se utiliza para medir la cantidad de deformación o de indentación del globo en respuesta a un peso estándar aplicado a la córnea o al área aplanada por una fuerza estándar. La forma de la deformación corneal es de cono truncado. Desplaza un gran volumen intraocular, por lo que se utilizan tablas de conversión basadas en datos empíricos para estimar la presión intraocular. El prototipo de este es el tonómetro de Schütz. Los tonómetros de aplanación se utilizan para medir la fuerza necesaria para aplanar un área pequeño y estándar de la córnea. La forma de la deformación corneal es simple aplanamiento. La forma es constante, por lo que la presión intraocular se deriva de un cálculo matemático. Son de dos tipos en base a la variable que se mide, la fuerza variable y el área variable. En la fuerza variable, el área de la córnea en la aplanación se mantiene constante y la fuerza varía. El prototipo es el tonómetro de Goldman. Y en el área variable, la fuerza aplicada a la córnea se mantiene constante. El área varía. El prototipo es el tonómetro de McLavock.
El desplazamiento de volumen es lo suficientemente grande como para requerir una tabla de conversión. En los tonómetros sin contacto, este mide el tiempo necesario para deformar un área estándar de la superficie corneal en respuesta a un chorro de aire. El tonómetro de Schiotz consta de un émbolo metálico que se desliza a través de un orificio en una placa metálica cóncava. El émbolo soporta un dispositivo de martillo, conectado a una aguja que atraviesa una escala. El grado de indentación de la córnea por el émbolo se mide como la distancia desde la curva de la placa del pie hasta la base del émbolo, y un sistema de palanca mueve una aguja en una escala calibrada. La lectura de escala indicada y el peso del émbolo se convierte en una medición de la presión intraocular. Cuanto más penetra el émbolo en la córnea, mayor es la lectura de la escala y menor es la presión intraocular. El peso del tonómetro sobre el ojo aumenta la presión intraocular real a un nivel superior. El cambio de presión intraocular real a la presión intraocular superior es una expresión de la resistencia del ojo por la rigidez escleral al desplazamiento del líquido. La determinación de presión intraocular real a partir de una lectura de escala de presión intraocular superior requiere una conversión que se realiza según las tablas de conversión de Frittenwald. Que genera una fórmula empírica para la relación lineal entre la función logarítmica de la presión intraocular y la distensión ocular. El instrumento estándar del tonómetro de Schiotz tiene las siguientes características. La placa del pie tiene una concavidad de 15 milímetros de radio de curvatura. El tonómetro pesa 11 gramos. El émbolo tiene un diámetro de 3 milímetros y un peso de 5.5 gramos, incluida la fuerza de la palanca, que descansa sobre el émbolo. Se agregan pesos adicionales al émbolo para aumentarlo a 7.5, 10 o 15 gramos. La lectura de la escala es 0, cuando el émbolo se extiende 0.05 milímetros más allá de la curva de la placa del pie. Cada unidad de escala representa una protuberancia de 0.05 milímetros del émbolo. La técnica para realizar este tipo de tonometría es que el paciente debe estar en decúbito supino, mirando hacia el objetivo de fijación mientras el examinador separa los párpados y baja la palanca del tonómetro para que descanse sobre la córnea anestesiada, de modo que el émbolo pueda moverse verticalmente. Un movimiento fino de la aguja sobre la escala es en respuesta a las pulsaciones oculares. La lectura de la escala es un promedio de los extremos de estas excursiones. Inicialmente se utiliza el peso de 5.5 gramos. Si la lectura de la escala es 4 o menos, se agrega peso adicional al émbolo. La tabla de conversión se utiliza para derivar la presión intraocular en milímetros de mercurio, a partir de la lectura de la báscula y el peso del émbolo. El instrumento se calibra antes de cada uso para verificar la escala. La lectura es 0. Vamos a hablar sobre las fuentes de error de la tonometría de Schiotz. La precisión es limitada, ya que la rigidez ocular varía de un ojo a otro. Como las tablas de conversión se basan en un coeficiente promedio de rigidez ocular, un ojo que varía significativamente de este valor da a una presión intraocular errónea. Se observa rigidez ocular elevada en hipermetropía alta, en glaucoma de larga duración, en degeneración macular relacionado con la edad y en terapia vasoconstrictora. Se observa baja rigidez ocular en miopía alta, edad avanzada, mióticos, uso de vasodilatadores, después de cirugía de desprendimiento de retina como vitrectomía, criopexia y banda escleral e inyección intravítrea de gas. La expulsión variable de sangre intraocular durante la tonometría de Schiotz puede influir en la medición de la presión intraocular. Las mediciones repetidas reducen la presión intraocular. Una córnea más inclinada o más gruesa provoca un mayor desplazamiento del líquido durante la tonometría y proporciona una medición de presión intraocular falsamente alta. El tonómetro de aplanación de Goldmann. Este instrumento está montado en el extremo de una palanca articulada en la lámpara de hendidura. El examinador ve a través del centro en plástico biprisma que se utiliza para aplanar la córnea. Dos prismas de división del haz dentro de la unidad de aplanación convierten ópticamente el área circular de contacto corneal en dos semicírculos. El borde del contacto corneal se hace evidente mediante la instalación de fluoresceína
mientras se observa con luz azul cobalto. Al girar manualmente un dial calibrado en gramos, la fuerza se ajusta cambiando la longitud de un resorte dentro del dispositivo. Los prismas están calibrados de tal manera que el margen interior de los semicírculos se toca cuando se aplanan 3.06 milímetros de la córnea. El biprisma está unido mediante una varilla a una carcasa que contiene un resorte helicoidal y una serie de palancas que se utilizan para ajustar la fuerza del biprisma contra la córnea. Es esencial que el tonómetro de aplanación de Goldmann se calibre periódicamente, al menos una vez al mes. Para poder realizar la tonometría de Goldmann, vamos primero a anestesiar la córnea y se tiñe la película lagrimal con fluoresceína sódica. La córnea y el biprisma están iluminados por un azul cobalto. La fluoresceína facilita la visualización del menisco lagrimal en el margen de contacto. Los semicírculos fluorescentes se ven a través del biprisma. La fuerza contra la córnea se ajusta hasta que los bordes internos se superpongan. Las pulsaciones oculares crean excursiones del menisco lagrimal semicircular y la presión intraocular se lee como la mediana sobre la cual se desliza el arco. Este es el punto final en el que se puede tomar una lectura en un dial graduado que indica los gramos de fuerza aplicada al tonómetro y por lo tanto este número se multiplica por 10 para obtener la presión intraocular en milímetros de mercurio. Las fuentes de error en la tonometría de aplanación tenemos que una concentración inadecuada de fluoresceína en la película lagrimal precorneal produce hipofluorescencia. La fluoresceína puede perder fluorescencia en soluciones ácidas, que es lo que llamamos el apagado de la fluorescencia, provocando una subestimación de la presión intraocular. Cuando tenemos las líneas muy anchas o una alineación vertical inadecuada, dan lectura de presión intraocular más altas. Las córneas delgadas subestiman la presión intraocular y las gruesas la sobreestiman. Por cada aumento de 3 dioptrías en la curvatura corneal, la presión intraocular aumenta aproximadamente 1 milímetro de mercurio a medida que se desplaza más líquido debajo de las córneas más pronunciadas, lo que provoca un aumento de la rigidez ocular. El astigmatismo superior a 6 dioptrías produce un área elíptica en la aplanación, que da una presión intraocular errónea. El astigmatismo de 4 dioptrías con la regla y contra la regla subestiman y sobreestiman la presión intraocular, y las líneas pueden estar distorsionadas al aplanarse sobre córneas irregulares. Las variaciones en el espesor corneal cambian la resistencia de la córnea a la indentación, de modo que ya no está completamente equilibrada por la tensión superficial de la película lagrimal, lo que afecta la precisión de la medición de la presión intraocular. Una córnea más delgada puede requerir menos fuerza para aplanarla, lo que lleva a una subestimación de la presión intraocular verdadera, mientras que una córnea más gruesa necesitaría más fuerza para aplanarla, dando una presión intraocular artificialmente más alta. El tonómetro de aplanación de Goldmann fue diseñado para dar lecturas precisas cuando el espesor corneal central era de 520 micras. Puede haber una subestimación o una sobreestimación de la presión intraocular cuando el espesor corneal es inferior o superior a 520 micras. Interpolaron que la desviación del espesor corneal central de 520 micras produce un cambio en las lecturas de aplanación de 0.7 milímetros de mercurio por 10 micras. Las mediciones de la presión intraocular también se modifican después de queratectomía fotorrefractiva y LASIK. Se cree que el adelgazamiento de la córnea central produce lecturas más bajas en la aplanación. El tonómetro de Perkins utiliza los mismos prismas que el tonómetro de Goldmann, pero está contrapesado para que la tonometría se realice en cualquier posición. El prisma está iluminado por bombillas que funcionan con pilas. La fuerza sobre los prismas se ajusta manualmente. Al ser portátil, resulta práctico para medir la presión intraocular en bebés, niños y para su uso en quirófano. El tonómetro Draeger es similar al Perkins, pero utiliza un conjunto diferente de prismas y funciona con un motor que ajusta la fuerza sobre estos prismas. El tonómetro de McKay-Mark, el movimiento del émbolo, es monitoreado electrónicamente por un transductor y registrado en una tira de papel en movimiento. Cuando se coloca el tonómetro contra la córnea,
el trazo que representa la fuerza aplicada al émbolo comienza a subir. A 1.5 milímetros de aplanación del área corneal, el trazado alcanza un pico y la fuerza aplicada es igual a la presión intraocular más la fuerza requerida para deformar la córnea. Con un aplanamiento de 3 milímetros, la fuerza necesaria para deformar la córnea se transfiere desde el émbolo al manguito circundante, creando una caída en el trazo correspondiente a la presión intraocular. El aplanamiento de más de 3 milímetros del área produce una elevación artificial de la presión intraocular. Es preciso en ojos con córneas cicatrizadas, edematosas e irregulares. El tonopen es un tonómetro portátil que funciona con pilas. Tiene el mismo principio que el tonómetro de McKay-Mark. La punta tiene un medidor de tensión que se activa cuando entra en contacto con la córnea. El circuito lógico del microprocesador incorporado detecta una fuerza mínima y registra hasta que se logra una medición aceptable. Se promedian de 4 a 10 mediciones de este tipo para obtener la presión intraocular final que se muestra. La punta de la sonda se aplica perpendicularmente a la córnea hasta que quede apenas indentada. Un clic audible indica que la medición es aceptable. El proceso se repite de 4 a 10 veces hasta que un pitido indique una lectura promedio estadísticamente válida. El neumatonómetro o tonómetro neumático es como el tonómetro de McKay-Mark. Tiene un mecanismo de detección central para medir la presión intraocular, mientras la fuerza necesaria para doblar la córnea se transfiere a la estructura circundante. También se puede utilizar para la monitorización continua de la presión intraocular. El neumatonómetro proporciona estimaciones de presión intraocular significativamente más altas. Dentro de los tonómetros de aplanación de fuerza constante tenemos el tonómetro de aplanación de Maklakov. La presión intraocular se estima midiendo el área de la córnea aplanada con un peso conocido. Este consiste en un cilindro metálico en forma de mancuerda, con placas extremas planas de vidrio pulido en cada extremo con un diámetro de 10 milímetros. Para medir la presión intraocular se utiliza tonómetros que pesan 5, 7.5, 10 y 15 gramos. Se utiliza un mango de alambre de acción transversal para sostener el instrumento sobre la córnea. Se extiende una fina capa de tinte sobre la parte inferior de cualquiera de las placas terminales y el instrumento se pone en contacto con la córnea anestesiada en posición supina durante un segundo. Una huella circular blanca en la placa terminal corresponde al área de aplanamiento corneal. Se mide el área y se lee la presión intraocular de la tabla de conversión en la columna correspondiendo al peso utilizado. El tonómetro sin contacto actúa con aire. El aire crea una fuerza constante que aplana momentáneamente la córnea. El tiempo desde un punto de referencia interno hasta el momento de aplanamiento se mide y se convierte en la presión intraocular. El ápice corneal se deforma por un chorro de aire. El tiempo transcurrido está directamente relacionado con la fuerza de chorro necesaria para aplanar la córnea y en consecuencia con la presión intraocular. El tonómetro sin contacto es precisa si la presión intraocular es casi normal. La precisión disminuye con el aumento de la presión intraocular y en ojos con córnea anormal o mala fijación. Los subsistemas de tonometría sin contacto son sistema de alineación, sistema de monitoreo de planificación optoelectrónico y sistema neumático. El sistema de alineación alinea el ojo del paciente en 3 dimensiones. En el sistema de monitoreo de planificación optoelectrónico se compone de transmisor, receptor, detector y temporizador. El transmisor dirige un haz colimado de luz en el ápice corneal. El receptor y el detector solo aceptan rayos de luz coaxiales paralelos reflejados de la córnea, y el temporizador mide desde un interior y hace referencia al punto de máxima luz de intensidad. Y en el sistema neumático, este genera un soplo de aire dirigido contra la córnea. Como conclusión, tenemos todos los tipos de tonómetro. Vamos a comenzar con el tonómetro de aplanación de Goldmann. En ojos con córneas regulares es el estándar con el que se debe comparar a otros tonómetros. El tonómetro de Schutz, las lecturas son más bajas que en el tonómetro de aplanación de Goldmann. La magnitud de la diferencia entre los dos tonómetros y la influencia de la rigidez ocular
son tales que SHOT solo indica que la presión intraocular está dentro de un cierto rango y tiene un valor limitado incluso para fines de detección. El tonómetro de aplanación de Perkins se compara favorablemente con el tonómetro de aplanación de Goldman. En un estudio, la diferencia entre las lecturas con los dos instrumentos fue de 1.4 milímetros de mercurio. Está sujeto a la misma influencia del espesor corneal que el tonómetro de aplanación de Goldman. Este es útil en bebés y niños y es preciso tanto en posición horizontal como vertical. El tonómetro de aplanación de Drager es difícil de utilizar y la aceptación del paciente es pobre. El tonómetro de McKay-Mark se encuentra una correlación altamente significativa entre las lecturas del tonómetro de McKay-Mark y el tonómetro de aplanación de Goldman. Los valores medios del tonómetro de McKay-Mark suelen ser superiores a los del tonómetro de aplanación de Goldman. El tono PEN se ha comparado favorablemente, pero puede causar un aumento significativo de la presión intraocular durante las mediciones. Tiene buena correlación con las lecturas del tonómetro de aplanación de Goldman dentro de rangos normales de la presión intraocular. Pero la mayoría de los estudios indican que el tono PEN subestima la presión intraocular en los rangos más altos y supera las estimaciones en los rangos más bajos. El tonómetro sin contacto es confiable dentro del rango normal de la presión intraocular, aunque su confiabilidad se reduce en rangos de presión intraocular más altos y está limitado por córneas anormales o mala fijación. El espesor corneal tiene mayor influencia en tonómetros sin contacto que en tonómetro de aplanación de Goldman. Muchas gracias por su atención.